La diablada es el resultado de una evolución cultural compleja. Antes que la diablada existiese tal y como la conocemos hoy, se conocía a su antecesor, el diablo danzante, el cual era un personaje solitario y autónomo que en ocasiones era visto acompañando a comparsas andinas y tomando parte de la procesión callejera del Corpus Christi durante la época virreinal. Este personaje solitario y estridente y desenfrenado acompañaba a las procesiones sin integrarse necesariamente a ellas, en un afán satírico y bromista. Esto pues no se compara con la diablada altiplánica que conocemos hoy, la cual está conformada no por uno, sino por un conjunto de diablos bien organizados. El diablo danzante, en cambio, era improvisado y prescindible. Pese a esto, es considerado junto con la danza andina del llama lama como los antecesores naturales de la diablada. Antes de continuar este video, un breve anuncio. Mis videos llegan gracias a Rusia 360. Estudia en las mejores universidades de Rusia pagando 4 veces menos de lo que gastarías por quedarte a estudiar en el Perú. No es requisito saber idioma ruso ni ser el primero de tu clase. Para más información accede al link que está en la descripción de este video y llena el formulario. ¿De dónde viene el diablo danzante? Cuando los españoles llegaron a Sudamérica trajeron el cristianismo. La cristiandad trajo consigo al personaje del diablo bíblico, el cual no era conocido en la cosmovisión andina prehispánica. Sin embargo, había personajes prehispánicos semejantes a demonios o bestias, como por ejemplo el Lanlaco, los Huacones y el Supay, que era el dios del inframundo, o el Ucupacha, ¿no? Estos demonios andinos se fusionaron culturalmente con el diablo bíblico. ¿De qué manera? Muy simple. Los españoles necesitaban evangelizar a todo el Perú, ¿correcto? Entonces, durante los siglos XVI y XVII, los misioneros españoles montaron obras de teatro llamadas los autos sacramentales, los cuales tenían contenido religioso. La palabra auto en este caso significa acto. Estas obras teatrales se solían hacer primero en España y luego, con motivos de evangelización, las trajeron a los virreinatos de Sudamérica, especialmente al Perú. ¿Y qué mostraban estas obras? Representaban el día del Corpus Christi, mostrando a menudo el enfrentamiento de la gracia divina versus el pecado. En otras palabras, mostraban la lucha del bien y el mal, para lo cual disfrazaban a un hombre de ángel y a otro de diablo. Los ángeles y demonios terminaron siendo apropiados por la feligresía andina y fueron independizados del drama litúrgico. Durante el virreinato, el diablo cristiano o bíblico fue reinterpretado dentro de los patrones culturales indígenas. El personaje resultante fue asociado al uso de máscaras, caretas multicolores, disfraces, trajes, sombreros y adornos. Hay una amplia evidencia de presencia de diablos danzantes en escenarios festivos del virreinato. Tenemos, por ejemplo, el Son de los Diablos, danza afroperuana de origen colonial oriunda de Lima y popularizada también en Cañete y Chincha durante el Corpus Christi y posteriormente en los carnavales. Tenemos también como evidencia a la danza de los diablos de Cajabamba en Cajamarca, que cuenta con más de 250 años de antigüedad. Tenemos también a los sáharas de Paucartambo en Cusco y a los diablicos de Tucumé en Lambayeque. Fuera del Perú existen los diablos danzantes de Venezuela, expresión que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2012. Los diablos danzantes solitarios y primitivos de los cuales hablamos al principio evolucionaron y formaron cuadrillas organizadas. Algunas siguieron llamándose danza de diablos, pero otras pasaron a llamarse diabladas. Hoy existe la diablada ecuatoriana, chilena, peruana y boliviana. La diablada ecuatoriana es conocida como diablada de Píllaro. Píllaro es el nombre de la ciudad. Su diablada es la fiesta más representativa de dicha ciudad. La diablada chilena es una versión más estilizada que se baila en la fiesta de La Tirana, una fiesta religiosa en honor a la Virgen del Carmen. La Tirana es un pueblo de Tarapacá. La diablada puneña es propia de la festividad de la Virgen de la Candelaria en Puno. Se caracteriza por un ritmo más rápido y la participación de zamponistas, llamados también sicuris. La diablada boliviana es la más famosa del mundo, es considerada la más antigua, especialmente la del carnaval de Oruro. El origen para todas estas diabladas y danzas de diablos es el mismo, los autos sacramentales. Todo es fruto de un complejo proceso de hibridez cultural ocurrido durante el virreinato.
En aquel tiempo los españoles intentaron erradicar al personaje del diablo danzante, pero no lo consiguieron y al final lo aceptaron como expresión cultural propia del universo andino. En un inicio los misioneros españoles tenían como misión la extirpación de la idolatría. Los habitantes quechuas precolombinos rendían cultos a sus momias mediante bailes y música. Los curas vieron esto y dijeron: hay que sustituir los objetos a los que rinden culto los bailes y el problema está resuelto. Entonces, ¿qué hicieron? Decomisaron las momias y las reemplazaron por imágenes y estatuas católicas. Pero se preguntaron: ¿qué hacemos ahora con los bailes? ¿Los prohibimos o no? Los curas debatieron si era válido celebrar a Dios con estos bailes y música que consideraban paganos. Para ello se reunieron en el Concilio de Lima de 1551 y proscribieron las momias, pero fueron tolerantes con los músicos y danzantes, siempre y cuando este arte se use únicamente para glorificar a Dios. Entonces se dieron cuenta que la idolatría no estaba en los bailes, sino en el objeto de culto. Solo bastaba con cambiarlo. El historiador Juan Carlos Estensoro afirma que el sistema colonial terminó entendiendo que los indios debían bailar, era imposible prohibírselo. Pronto se dieron cuenta que las danzas eran una herramienta útil para atraer a las multitudes indígenas al seno de la religión católica. Entre los personajes de la mitología inca se encontraban demonios andinos como el Supay y el Huacón, que al fusionarse con el diablo bíblico de los autos sacramentales, dio origen al diablo danzante. Además había otra danza. El cronista Juan Polo de Ondegardo describe en 1559 el baile denominado Yamalama, una expresión muy antigua atribuida a la etnia Uru. Este baile acoge al diablo danzante y lo integra en su coreografía. Esa fusión se desarrolló mejor en el altiplano boliviano, mientras que en Puno el diablo danzante conservó su autonomía durante muchos años más. Fue actor destacado en fiestas religiosas urbanas de la Sierra Peruana y también de la costa, de la costa. Cuando llegó el siglo XX, perdió presencia en la costa, pero no en la sierra, especialmente en Puno, donde se expandió y se consolidó. A principios del siglo XX se crearon en Puno las primeras comparsas de diablos danzantes que luego denominaron diabladas. Esto motivó la fundación de la Federación Folclórica Departamental de Puno. Entre la población urbana de la ciudad de Puno había un conjunto de intelectuales locales que validaron la importancia de la riqueza musical y coreográfica altiplánica para construir una narrativa identitaria. Esta identidad rompió la vieja estructura burguesa de Puno, cuestionó fronteras entre el mundo de los señores hacendados y el mundo del campesino, del cholo, del indio. El hacendado puneño, habitante de la ciudad letrada, tenía una forma de ver las danzas y música indígenas. Al inicio las marginaba, ¿no? Pero luego las rescató. Él mismo las rescató y las incorporó a su identidad local. Así pues, en 1956 se organizó el primer concurso de danzas folclóricas indígenas y mestizas. Estas danzas terminaron desplazando a las prácticas musicales de los letrados de la ciudad de Puno. Con esto el diablo puneño comenzó a trascender. En los años 1960 se convirtió en el mayor embajador puneño en festivales y actos oficiales en Arequipa, Cusco y Lima. La Diablada de Puno se presentó con gran éxito en el Teatro Municipal de Lima. En 1985, Puno se convierte por decreto del Congreso en la capital del folclor peruano gracias a sus bailes y a la importancia de la festividad de la Virgen de Candelaria. Intelectuales de la época como Enrique Cuentas, Carlos Cornejo y Samuel Frisancho reconocieron en la Diablada una expresión auténtica del sincretismo cultural de la urbe puneña y promovieron su incorporación en diversos escenarios internacionales. Cuando surge la pregunta ¿de dónde viene específicamente la Diablada?, muchos autores respaldan la tesis que afirma que la práctica de hacer bailar al diablo proviene de la península ibérica y que eso fue incorporado a los Andes durante el periodo virreinal. Esta tesis aparece en una publicación de 1961 y no es de un peruano, sino de una boliviana, la historiadora y antropóloga Julia Fortún. Ella encuentra una semejanza entre la Diablada altiplánica y el baile de diablos de Cataluña,
que se baila desde el siglo XII, es muy antigua. De esta forma se entiende que la diablada altiplánica proviene de los autos sacramentales que a su vez tuvieron influencia del baile de diablos de Cataluña. Sin embargo, persiste una eterna controversia entre Perú y Bolivia con respecto al origen de la diablada. Al respecto hay dos tesis divergentes. Una de ellas simplifica el surgimiento de la danza relacionándola a una sola localidad que es Oruro. Afirma que la danza expresa elementos propios de la espiritualidad del minero. Con los años, los estudiosos bolivianos reafirmaron este origen monogenético de la diablada en el carnaval de Oruro. Vincularon al diablo danzante a un escenario específicamente local, que es el socavón de la mina. Según esta tesis, la diablada se trasladó a otros territorios como Perú y Chile, producto de la migración de la población aymara y boliviana, y que por eso hay diablada en Perú y Chile. La segunda tesis, escrita por los antropólogos Enrique Cuentas y Lisandro Luna en los años 1950, sostiene que la diablada nace en la villa colonial de Juli, cerca de Puno, en Perú, en el siglo XVI. No se trataría de la diablada tal como la conocemos hoy, sino más bien una protodiablada, la cual surge como expresión sincrética de la evangelización. Es decir, los indígenas se apropiaron de los personajes del auto sacramental. Según esta tesis, esta protodiablada habría pasado del altiplano peruano al boliviano, en donde se habría sofisticado y evolucionado especialmente en las minas de Oruro. Por ende, la presencia de máscaras y trajes de origen orureño y paceño en la celebración de la Virgen de la Candelaria en Puno no sería otra cosa que el retorno de estos personajes al Perú, pero más desarrollados. A manera de conclusión de este video, amigos míos, para entender el origen de la diablada o los diablos danzantes, debemos reconocer que más allá de las fronteras nacionales que en la actualidad dividen a la población altiplánica, existe un universo cultural compartido que trasciende las divisiones geopolíticas, vinculando a la población aymara del Perú, Bolivia y Chile, en un proceso dinámico y fluido de hibridez permanente. Si Puno fuera parte de Bolivia, no existiría ningún reclamo por parte de los bolivianos, lo cual pues refleja que la controversia es únicamente política y nacionalista. Si este video te pareció informativo, por favor dale like y compártelo con tus amigos. Si quieres puedes apoyarme a través de patreon.com. En pantalla aparecen las personas que me apoyan a través de esta plataforma. Dejo el enlace en la descripción si quieres unirte. Mi nombre es Hugo Javier y nos vemos en el próximo video. No te olvides que Rusia 360 te lleva a Rusia a estudiar. Bueno, para finalizar, no te olvides que puedes estudiar en Rusia con el programa Rusia 360, estudia pregrado y maestría, no necesitas estar en tercio superior ni saber ruso porque el idioma te lo enseñan allá, solo necesitas pasaporte y certificado de estudios escolares. Estudiar en Rusia es mucho más barato que estudiar en cualquier universidad barata del Perú. Accede al formulario que dejo en la descripción para que te puedas inscribir.